Bienvenidos a otro capítulo de fanfics y novelas ligeras que no te puedes perder. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí traemos esta lectura narrada con todo el detalle y la emoción. Si te gustan las reencarnaciones, crossovers y historias anime llenas de giros, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir la serie. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Sin más, empezamos ya. Capítulo 27. Expansión del dominio, el mercado causal. Una pieza. Repitió el goblin una vez más, mirando hacia su invocador con un ojo lleno de codicia. Jean se tambaleó levemente, aún conmocionado por la sucesión de eventos inesperados. Sin embargo, la apariencia del goblin fue lo suficientemente impactante como para llamar su atención. No solo eso, sino que el bullicio del mercado que los rodeaba solo podía despertar la codicia en los corazones de los presentes. Jean podía ver oro, mujeres magníficas vestidas casi desnudas, objetos de lugares que alguna vez habría llamado ficticios. «Es esta mi técnica innata», pensó mientras observaba su entorno. Sorprendentemente, la técnica innata de Jean vino con una expansión de dominio. Un fenómeno raro, pero no imposible. Akari y Guruma son personas similares a él, según su comprensión de este tipo de anomalía. Más allá de este raro aspecto, todas las expansiones de dominio de este tipo no mostraron ninguna capacidad letal inmediata. Una situación lógica, porque las expansiones de dominio no eran tan letales en la antigüedad. Según el sabio Tengen, las expansiones de dominio alguna vez fueron simplemente soportes basados en reglas fijas, un poco como los hechizos de campo en Yu-Gi-Oh! La diferencia es que los hechiceros no se andan con rodeos, cada expansión de dominio puede ser mortal. Ya veo, ¿quieres algo?, preguntó Jean mientras observaba al goblin detrás del puesto de objetos de aspecto caro. La entidad simplemente esbozó una sonrisa aún más inquietante antes de asentir lentamente hacia Jean para confirmar sus palabras. Expansión del dominio, el mercado causal. Jean no había comprendido completamente este lugar, pero entendió lo esencial después de digerir la información básica de su técnica innata. Esta expansión del dominio se basa esencialmente en la ley del mercado, que Jean recuerda de sus estudios de economía. Oferta y demanda. Jean tiene derecho a pedir cualquier cosa a los goblins, pero el precio sería proporcional al valor del objeto para Jean. Por ejemplo, si Jean pide a los goblins que eliminen a Sukuna sin poseer algo de mayor valor que este último, el duende rechazará el trato. Tendría que reformular su petición para obtener algo que condujera a los resultados deseados, pero que también estuviera dentro de su presupuesto. Esta situación se llama sustitución en economía. Cuando un cliente busca una alternativa al producto deseado porque el coste lo considera demasiado elevado. Más allá de la sustitución, el goblin también puede proponer allí en otros acuerdos comerciales que considere justos. Todo esto parece increíble, ¿no? Desafortunadamente, este poder aparentemente milagroso tiene un lado negativo. Es posible que una persona dentro del dominio también pueda pujar por las ofertas de Jean y competir con él por un poder u objeto. Así pues, Jean es un cliente del goblin. Por otro lado, tengo unas bajo la manga, pensó mientras recordaba un aspecto importante que el goblin le permite utilizar, a diferencia de su oponente. Crédito. Jean puede obtener crédito del goblin durante la negociación con él. El crédito es un aspecto ligado al estatus VIP, al que el oponente de Jean no tiene acceso en el dominio. En teoría, puede tener cualquier cosa y pagar después. En caso de no pagar dentro del plazo establecido por el goblin, Jean será considerado insolvente por el goblin. ¿Qué implica esto? En 3 palabras, confiscación y sanción. Quiero curar a esta mujer, declaró Jean en tono serio. El duende asintió hacia él mientras mantenía su actitud juguetona, luego le ofreció un papel con inscripciones. Jean no dudó en tomar el papel que le extendió el goblin después de notar la cooperación de su Shikigami. En efecto, digno de un poder basado en el capitalismo, pensó para sus adentros mientras observaba el coste de su petición. ¿Problema, papá? Nayuta preguntó con una voz inusualmente vacilante. La niña desinteresada y segura de sí misma ya no existía en ese momento.
Jin solo percibió a un niño preocupado luego de presenciar una escena que no debería haber visto de parte de su figura paterna. Lo siento, cariño, papá va a arreglar todo, dijo impulsivamente, sin pensar demasiado. Para él, esas palabras eran las más naturales para decirle a Nayuta. Está bien, respondió ella mientras apretaba sus dos pequeños puños antes de asentir hacia él. Jin se relajó gracias a esta pequeña interacción. Ahora tenía las ideas lo suficientemente claras como para dar un paso atrás y rechazar el trato del Goblin. Fue simplemente una estafa. Número de transacción, 001. Objeto del contrato, servicio de curación. Descripción, el cliente Jin Itadori consiente en ceder una porción medible y suficiente de su vitalidad para restaurar completamente la lesión actual del llamado Kenjaku. La cantidad a deducir se determinará de acuerdo al principio de equivalencia causal entre los dos sujetos presentes. Advertencia, no se aceptarán más negociaciones después de la validación del acuerdo. Contrato elaborado y aprobado por el administrador del mercado causal. Por favor, firme aquí. ¿Qué? ¿No estás contento con el trato? Declaró el Shikigami con tono dubitativo. Jin asintió pero no se tomó el tiempo para explicar más. Mientras tanto, el cuerpo de Kaori podría perecer. Me gustaría que me transfirieras la experiencia de Kenjaku en el uso de la técnica maldita inversa, pero pienso pagar con información del alma, respondió con voz tranquila. ¿No quieres perder nada de tu vitalidad, pero también quieres más? Jaja, soltó el goblin riendo. La risa de la entidad resonó con fuerza en el mercado causal, pero finalmente cesó. Algo que ambos escucharon con agrado. Se quedó mirando a Jin por un momento antes de entregarle otro contrato. Número de transacción, 001. Objeto del acuerdo, técnica maldita inversa de Kenjaku. Descripción. El cliente Jin Itadori consiente en ceder información del alma que considera suficientemente valiosa como para obtener el conocimiento y la experiencia de Kenjaku aquí presente en el uso de la técnica maldita inversa. Advertencia. El nivel de la técnica maldita inversa puede degradarse si el conocimiento espiritual proporcionado no se considera lo suficientemente valioso. Otra advertencia, no se aceptarán más negociaciones después de la validación del acuerdo. Contrato elaborado y aprobado por el administrador del mercado causal. Por favor, firme aquí. A diferencia de la primera vez, Jin firmó el acuerdo con el Goblin sin dudarlo un momento. ¿Y entonces? ¿Qué información vas a perder?, preguntó mientras miraba a Jin con los ojos entrecerrados. Aquí tienes, creo que esto es suficientemente valioso, declaró Jin mientras lanzaba una esfera hacia el Goblin. La entidad se congeló por un momento al recibir la esfera antes de estallar en risas nuevamente. Realmente eres un hombre astuto, murmuró el Goblin mientras almacenaba la esfera de información del alma de Toji Fushiguro. Jin había conseguido un poco de ADN gracias a Gon. Aunque el intermediario no había visto con buenos ojos su petición del cabello de Toji, accedió a conseguirlo después de que Jin le proporcionara suficiente dinero. Es también por eso que Jin está claramente en números rojos en el banco a pesar de haber recibido mucho dinero del bono parental vinculado al nacimiento de Yuji. Siempre podría intentar conseguir mi propio Toji más tarde, o simplemente haré un trato con Aobito y Oji, pensó interiormente mientras recibía el conocimiento relacionado con la técnica maldita inversa. Un consejo, mi querido cliente. Será mejor que la cures rápido, sugirió el Shikigami. Jin no entendió inmediatamente sus palabras, pero se dio cuenta de su verdadera naturaleza al comprobar su energía maldita. Jin no pudo terminar sus palabras porque perdió fuerza en las piernas. Estaba exhausto. En poco tiempo, había librado una batalla que requirió mucha concentración y un uso sutil de su energía maldita. Incluso le habían perforado. Más allá de la pequeña pelea con Kenjaku, había utilizado imprudentemente su expansión de dominio por primera vez. Su cuerpo no pudo seguir el ritmo. No es necesario que vengas, estoy bien, declaró Kenjaku mientras se levantaba casualmente del suelo. A medida que la expansión del dominio de Jin se desmoronaba lentamente, Nayuta y Jin tuvieron la impresión de presenciar una escena surrealista ante ellos.
Kenjaku se sacudió el polvo casualmente, a pesar de que tenía un agujero vacío donde debería estar su corazón. La pregunta que todos se hacían al presenciar esta morbosa escena era, ¿cómo sobrevivió? Como si leyera sus mentes, la sangre comenzó a flotar en el aire para formar una esfera en la punta de su dedo. Kenjaku había asegurado la circulación de su sangre gracias a la técnica de manipulación sanguínea de Kamo. Por eso Jin no notó nada sospechoso. Kenjaku no había usado la técnica maldita inversa, y la energía maldita estaba oculta por la barrera. ¿De verdad creíste que aplastarme el corazón sería suficiente para derribarme? ¡Qué lindo!, dijo mientras se inclinaba para cargar a Jin. No, intentó protestar Jin, pero Kenjaku lo ignoró regiamente antes de cargarlo como a una princesa. Por primera vez desde su reencarnación, Jin sintió vergüenza. Desafortunadamente, no había notado la silueta que observaba la escena unos pasos atrás. Kenjaku es genial, murmuró Nayuta, con los ojos brillando de admiración. Nota del autor, al nivel de Goyo, Sukuna, Kenjaku y Yuta, algo como perder el corazón no es nada. Desafortunadamente, Jin quedó demasiado cegado por la escena del cuerpo de Kaori perdiendo fuerza debido a un golpe fatal. En cualquier caso, nada garantiza que Kenjaku no se hubiera suicidado. El personaje está extremadamente perturbado. Voy a explicar la base de la técnica innata de Jin aquí porque soy consciente de que realmente no la desarrollé debido a la falta de un oponente real en la expansión del dominio. En pocas palabras, el Goblin es un supervisor o intermediario del mercado causal. Evalúa la calidad de las propuestas de transacción de Jin y su oponente durante las negociaciones. Como VIP, Jin puede obtener crédito aquí para superar la oferta. Jin puede solicitar cualquier cosa y el mercado causal lo producirá, un poco como el poder de Magi Yorozu, pero hay un elemento importante. Jin debe poder pagar. Lo mismo le sucede a su oponente si quiere comprarle algo al Goblin. De lo contrario, sufrirá penalizaciones y la confiscación del objeto solicitado. Además de las compras, el mercado causal realiza otras operaciones a las que Jin tiene acceso como VIP. El intruso también puede acceder a ellas pagando un precio, porque la ley del mercado es imparcial, como el poder de Iguruma. Así que eso es lo esencial, pero aquí encontrarás conceptos económicos, como el efecto rebote y otros.